Hola a todos, espero que se encuentren muy bien, la estén pasando excelente. Vamos a ver en esta clase el tema de los modelos atómicos, un resumen de lo más importante de cada uno de ellos. 1803, el modelo que fue aceptado científicamente en primer lugar, el de John Dalton. En 1904, el modelo de Joseph John Thomson. En 1911, Ernest Rutherford propone el modelo planetario con un experimento utilizando una lámina de oro delgada. En 1913 se hacen algunas mejoras al modelo de Rutherford y en 1926 Erwin Schrödinger pone las bases para el modelo actual del átomo, el modelo de la mecánica cuántica, que de hecho ese, por su complejidad y extensión, lo veré en otro video. Entonces, empecemos con el modelo atómico de John Dalton, postulado entre básicamente 1803 y 1805, según algunos autores. Tiene los siguientes postulados para la teoría atómica. Número 1. Esta es la definición básica, elemental que conocemos del átomo. El átomo es la partícula fundamental de la materia, es decir, forma todos los estados de la materia, llámese sólido, líquido, gaseoso, incluso el plasma como el fuego. El átomo es indivisible, de acuerdo a Dalton, e indestructible. Bueno, esto básicamente es cierto, a excepción de los procesos nucleares de la fisión sobre todo. Número 2. Los átomos que forman un elemento son iguales entre sí. Fíjate bien en peso y tamaño, pero son distintos a los de otros elementos igualmente en peso y tamaño. Veamos esta imagen. El átomo de oxígeno va a tener cierto peso, cierto tamaño, y si yo tuviera más átomos en esas características, peso y tamaño. Pero si yo comparo un átomo de oxígeno con un átomo de otro elemento como el hidrógeno, me doy cuenta de que el hidrógeno tiene un menor peso y tamaño con respecto al oxígeno. Pero si yo tuviera más átomos de hidrógeno aquí acomodados en fila o alrededor de este, lo veríamos del mismo tamaño y tendría el mismo peso o similar. El nitrógeno igualmente posee otras características en cuanto a su peso y tamaño, el carbono y así todos los demás elementos de la tabla periódica. Eso es lo que nos dice el segundo postulado. Ahora, el número 3. Los átomos de un elemento o más se pueden unir para formar una molécula, dando lugar a un compuesto. Esto lo vamos a ver en la siguiente imagen. Observa aquí abajo la formación de algo muy conocido, del H2O. Requiere un átomo de oxígeno, aquí representado en color rojo, y dos átomos de hidrógeno que están en color gris. Cuando estos se unen, van a formar una entidad igualmente microscópica, sumamente pequeña, que ya no es llamada átomo, sino ahora es una molécula de agua. Esta molécula de agua, cuando está unida junto con muchas más moléculas de agua, formarán el compuesto o la sustancia que es el agua. Básicamente, Dalton conceptualiza a los átomos simplemente como esferas de tamaño muy, muy pequeño, que no se pueden ver a simple vista, como ya vimos, son indivisibles e indestructibles, de acuerdo a lo que él pensaba. Y en parte, como ya vimos, esto es verdad. Y número 4, los átomos que forman un compuesto lo hacen siempre en proporciones simples de números enteros. Sí, aquí vamos a notar que son números enteros, es decir, nunca son números decimales o números fraccionarios. ¿Cuál es la fórmula química del agua? H2O. Contiene dos átomos de hidrógeno, exactamente dos, ni más ni menos, y un átomo de oxígeno. En otras palabras, nunca encontrarías una fórmula química para el agua que fuera H2.7 y O 5.6. Siempre van a ser números enteros los que se van a unir átomos completos, nunca fraccionarios. Eso hoy día pues tal vez parece muy simple, pero en ese momento era muy importante saberlo. En esta imagen vemos los átomos de un mismo elemento, todos del mismo peso, el mismo tamaño,
Ahora, las moléculas también pueden formarse de un mismo elemento o las moléculas pueden formarse a partir de diferentes elementos, como lo vemos en esta imagen en el tercer recuadro. Por supuesto, puede haber mezclas de las anteriores, átomos y moléculas con iguales y distintos elementos. Pasamos a ver el modelo de J.J. Thomson, propuesto en el año 1904. Esto es con base a un experimento en un tubo de rayos catódicos que enseguida vamos a ver. Thomson y colaboradores descubren que los átomos poseen en su interior otras partículas, pero que tienen carga eléctrica negativa, a las que se llamó electrones. El símbolo es E- por su inicial y su carga eléctrica. Propuso también que se encuentran distribuidos de manera uniforme, o sea, los electrones, en todo el volumen atómico, como vemos en esta imagen. Y este volumen atómico tiene una carga que es de igual magnitud a todo el conjunto de electrones que tiene ese átomo, pero es positiva. Toda esta carga que vemos en morado es una carga positiva, mientras que los electrones tienen carga negativa y se equilibran, ya que el átomo se sabe, o se sabía desde entonces, que debe ser neutro eléctricamente, de ahí que se proponga en el modelo de Thomson esta característica. Esto sería similar a las pasitas que se encuentran dentro de un panqué. Las pasas representan a los electrones y la masa del panqué sería el resto del átomo, que está cargado positivamente de forma uniforme también esta carga. Por eso se le conoce de manera coloquial como el modelo del panqué con pasas, al modelo de Thomson. Ahora les explicaré el experimento que él hizo para poder deducir la existencia de estas partículas de carga negativa llamadas electrones. El tubo de rayos catódicos entonces permite este gran descubrimiento de que el átomo por sí mismo posee otras partículas y en un inicio se supo que son los electrones los que existen, como ya vimos en el modelo que plantea Thomson. ¿En qué consiste el experimento? Se tiene un tubo de vidrio al vacío, este es el tubo de rayos catódicos, para que emita estos rayos se colocan dos placas, una negativa y otra positiva. Estas polaridades, positiva y negativa, están dadas por una fuente de poder que proporciona un alto voltaje. Al elevar el voltaje suficiente, entonces esta placa, que es llamada el cátodo, va a emitir unos rayos que son llamados rayos catódicos debido a que provienen del cátodo. Atraviesan la placa positiva, que es llamada ánodo, y así entonces estos rayos son dirigidos a través del tubo al vacío y se coloca un detector al final, que es una pantalla fluorescente sensible a la llegada de estos rayos. La característica principal que permite a Thomson deducir que estos son electrones, o sea, partículas con carga eléctrica negativa, es primero que salen del cátodo, cuya polaridad es negativa conectada a la batería, y además se confirma que están cargadas porque se agrega este elemento, un imán, y también placas con carga eléctrica. El imán va a ser responsable de generarnos un campo magnético, mientras que las placas con carga eléctrica igual negativa y positiva generan lo que es un campo eléctrico. De acuerdo a la teoría electromagnética, si una partícula tiene carga eléctrica, va a ser desviada en presencia ya sea de un imán que genera un campo magnético o de un campo eléctrico. Y es justamente lo que se observa en el experimento. Los rayos catódicos son desviados tanto por el campo eléctrico como por el campo magnético, y algunos de estos rayos no son desviados con la condición de que el campo magnético del imán y el campo eléctrico de las placas cargadas estén equilibradas. Estos campos deben estar en equilibrio y de esta manera entonces sería como los electrones no sufren desviación. Pero si el campo magnético o el campo eléctrico son diferentes uno con el otro, entonces estas partículas son desviadas debido a que poseen carga eléctrica. Si no fuera así, entonces nunca serían desviadas y estaríamos hablando de partículas neutras.
De esta manera, entonces, es como se llevó a cabo el experimento con el tubo de rayos catódicos y su interpretación. Pasamos ahora a otro modelo en 1911 propuesto por Ernest Rutherford, él queriendo confirmar que el modelo atómico de J.J. Thomson era verdadero. Establece también un experimento que vamos a ver a continuación y que le permite llegar a las características que vamos a ver aquí. Es el típico dibujo o esquema de un átomo donde tenemos que posee un núcleo muy pequeño, sumamente pequeño. De hecho, la imagen aquí lo muestra muy grande, pero el núcleo es tan pequeño como la proporción de un balón de fútbol dentro de un estadio. Este núcleo contiene casi toda la masa, más del 99.9% de la masa del átomo se concentra en su núcleo y posee toda la carga eléctrica positiva del átomo. Entonces, ya no, aquí la carga ya no se concentra en todo el volumen, sino solamente en esa región muy pequeña que es el átomo, el núcleo atómico. Ahora, los electrones, que ya se sabía que existen, se ubican girando en órbitas circulares alrededor del núcleo. Vean aquí estas partículas en color verde en el esquema, están girando alrededor del núcleo similar al sistema solar, por lo cual se maneja como modelo planetario también. Esto ocurre debido a la fuerza eléctrica de atracción con el núcleo. Recuerda que cargas de diferente signo, ¿qué ocurre? Se atraen, ¿verdad? Este núcleo es positivo, contiene protones y contiene neutrones, como se sabe hoy día. Los protones son los que tienen carga positiva y atraen a los electrones con carga eléctrica negativa. En lugar de la fuerza de gravedad que hace que los planetas giren alrededor del Sol, aquí es la fuerza eléctrica lo que hace que giren alrededor del núcleo, de acuerdo a lo que propone Rutherford en este modelo. Tercer característica, la mayor parte del átomo entonces consiste en espacio vacío, es decir, que no posee partículas con masa. Todo este espacio que observamos que no contiene partículas es un vacío, no contiene partícula alguna que tenga masa. Ese es un hecho sobresaliente, ya que entonces todo lo que nos rodea está formado por átomos. La materia que conocemos en los estados de agregación básicamente es espacio vacío, y eso va a tener también implicaciones muy importantes en el modelo actual del átomo, el modelo cuántico. Ahora explicaré el experimento de Rutherford que le permite llegar a este nuevo modelo del átomo. Se coloca un elemento radiactivo, por ejemplo el uranio, que emite entonces partículas radiactivas. Básicamente son partículas alfa. Las partículas alfa dentro de lo que es la radiación consisten en núcleos del átomo de helio. Los núcleos del átomo de helio, al no tener electrones, están realmente cargados positivamente. Entonces, lo que quiero que rescates aquí para entender bien el experimento es que este rayo de partículas alfa tiene carga eléctrica de signo positivo. Colocó una lámina de oro muy delgada, de unos cuantos nanómetros de espesor, para que estos rayos pudieran atravesarla con más facilidad. Aquí en color verde se ilustra lo que es la pantalla fluorescente, básicamente en forma de aro, para que abarque posibles desviaciones en otros ángulos más extensos, que es de hecho lo que ocurre. Y lo que esperaba ver Rutherford, si el modelo de Thomson hubiera sido cierto, es que la mayoría de los rayos, o prácticamente todos los rayos, hubieran atravesado el átomo, los átomos de oro de esta lámina, sin prácticamente desviarse o con desviaciones muy pequeñas. Sin embargo, ¿qué fue lo que observó? Observó algo muy diferente. Estos rayos tienen pequeñas desviaciones que están acorde al modelo de Thomson, pero también hubo rayos que se desviaron de forma muy abrupta o de forma muy abierta, en ángulos mayores de 90 o ángulos mayores incluso de 180 grados, como vemos esta trayectoria que estoy señalando. Entonces, ¿cómo lo interpreta Rutherford? Bueno, él menciona que la carga positiva no está dispersa en todo el átomo, como se ve aquí en rojo claro, sino que la concentra en una región muy pequeña a la cual llamó el núcleo.
Así que la densidad de carga eléctrica aquí es muy grande. Toda la carga se concentra en un espacio muy pequeño, de tal manera que la mayoría de los rayos catódicos, los rayos alfa, perdón, atraviesan el átomo sin mucha desviación, pero los átomos que alcanzan a dar en el núcleo, cerca del núcleo, ya tienen desviaciones considerables, y los que dan justamente en el núcleo van a desviarse en forma muy grande, en ángulos mayores de 180 grados, incluso algunos rayos, aunque aquí no se ilustra, así como llegan en el núcleo, serían rebotados en una dirección antiparalela. Esto fue lo que entonces permitió a Ernest Rutherford poder establecer este nuevo modelo del átomo, con lo cual hasta hoy día se sabe que el núcleo efectivamente existe y posee ese tamaño y esa carga positiva. Los electrones, aunque es un modelo muy didáctico, girando alrededor del núcleo, se sabe hoy día que no tienen ese movimiento, lo cual veremos en el próximo video de este tema, en el modelo actual del átomo. Pasamos ahora al modelo de Niels Bohr. En 1913, tan solo 2 años después, se hace necesario realizar algunas correcciones al modelo de Rutherford en cuanto a 2 puntos esenciales. Primeramente, se sabe por la teoría electromagnética que si una partícula en movimiento que está acelerándose, como es el caso del electrón, alrededor del núcleo, tiene una aceleración centrípeta por su movimiento circular. La teoría electromagnética nos menciona que estos electrones van a radiar o emitir energía y con el paso del tiempo su trayectoria cada vez sería más cerrada hasta que finalmente la atracción del núcleo los haría colapsar. Esto implicaría que entonces los átomos no podrían existir como tal, ni se podrían formar enlaces químicos y la materia no existiría tal y como la conocemos, cosa que no ocurre. Razón por la cual entonces Bohr propone lo siguiente, que los electrones giran solo en órbitas específicas, donde no emiten energía electromagnética y entonces no colapsan en el núcleo. A estas órbitas se les conoce como órbitas cuantizadas. Aquí Niels Bohr introduce el término cuántico. La idea de esto es que tienen las órbitas valores específicas únicamente y que el electrón no puede girar en medio de esas órbitas o en los espacios intermedios de estas órbitas que son permitidas, ya que si el electrón hiciera eso, entonces empezaría a emitir o a radiar energía y se colapsaría hasta precipitarse en el núcleo. Así que Bohr establece esa idea, ese concepto de órbitas cuantizadas. Esto también explica un fenómeno que tenemos aquí, los espectros de emisión y absorción de los elementos químicos. Vamos a ver qué es un espectro de emisión y absorción, pero antes un espectro continuo, lo ven aquí, a partir de una fuente de luz blanca como una lámpara incandescente o la misma luz solar, se atraviesa esta luz por un prisma presentando la dispersión de la luz blanca en colores y básicamente es el arco iris, ¿no? Lo mismo que vemos en un arco iris cuando la luz solar se dispersa por las gotas de lluvia y vemos los colores que van desde el rojo hasta el violeta, de forma continua, sin interrupción alguna. Pero cuando tenemos un espectro de emisión, eso es lo que vamos a ver aquí muy importante, tenemos una sustancia gaseosa, un elemento gaseoso y a alta temperatura. Esto se puede conseguir aplicando un voltaje elevado, como las lámparas que ahora se tienen de luz ahorrativas. Este elemento químico en forma gaseosa va a emitir su luz. La luz es pasada por un prisma igualmente para que sea dispersada, pero no observamos el espectro continuo, sino un espectro discontinuo. Algunas líneas, por ejemplo, aquí para este elemento en rojo, amarillo, verde, azul y violeta. Este se llama espectro de emisión. Son las líneas que emite específicamente este elemento químico. El espectro de absorción, de hecho, es el inverso. Aquí tendríamos un gas que está sin calentar a temperatura ambiente, por ejemplo. Una lámpara que emita
la luz para que atraviese este gas y el gas va a absorber las líneas. Ve que aquí en las líneas que eran de emisión ahora son de absorción. No hay color alguno porque en estas líneas estos átomos absorbieron esos colores con esas longitudes de onda. Aquí lo que tenemos son para el hidrógeno el espectro de absorción arriba y el espectro de emisión abajo. Y el que más nos interesa o el que comúnmente se estudia es el espectro de emisión, que es equivalente. Los colores donde los átomos de hidrógeno emiten la luz. Esto de hecho son saltos cuánticos que realizan sus electrones y en cada salto cuántico va a haber una absorción y emisión de energía específica según las órbitas que los electrones puedan realizar o puedan tener. Vamos a explicar ese fenómeno con esta imagen. Los átomos tienen un proceso de excitación en los cuales absorben fotones con cierta energía mínima, así que si el electrón parte de un estado de energía mínima, que se llama estado basal, absorbe un fotón de energía y ¿qué va a ocurrir? Que va a dar un salto cuántico, o sea, se va a mover o va a cambiar de la primera órbita a la segunda órbita del átomo y eso lo hace como si fuera un fantasma, básicamente desaparece aquí y aparece en la siguiente órbita. Recuerda que según el primer postulado de Bohr, no puede atravesar estos puntos el electrón, así que tiene esa extraña implicación que ya tiene que ver con la mecánica cuántica. Desaparece y aparece en la siguiente órbita. Enseguida el átomo que ha sido excitado pierde esa excitación ya que el electrón va a emitir energía por medio de un fotón de cierta frecuencia y regresa a su estado basal o de mínima energía. Y este proceso se puede repetir, puede volver a absorber energía del electrón, excitarse, perder energía y emitir luz, que es lo que estamos viendo justamente en estas líneas en el espectro de emisión. Y así con otros elementos, como por ejemplo aquí el sodio tiene líneas características, el calcio. Estas líneas de emisión son propias de cada elemento, como una huella dactilar. Entonces, de esta manera podemos identificar los elementos de forma inequívoca, así como la huella dactilar identifica a una persona, pues igualmente a los elementos. Segundo postulado, los electrones pueden absorber o emitir energía con la cual pasan una órbita permitida, otra de mayor o menor energía según corresponda. Es justamente lo que les acabo de escribir en la excitación y al perder ese estado excitado regresa al estado basal con la emisión de fotones. Finalmente vamos a ver la distribución de electrones por cada órbita. Bueno, las órbitas van desde la 1 hasta la 7 de acuerdo al número de elementos que se tiene en la tabla periódica y se pueden utilizar números del 1 al 7 para numerar las órbitas o las letras K, L, N, O, P y Q. Es equivalente realmente. El número de máximo de electrones por cada órbita se obtiene con la relación matemática siguiente. Número de electrones máximo es igual a 2n cuadrada, donde n, que es el número de órbita, vale del 1, 2, 3 y 4, ya que en las 5, 6 y 7 esta relación ya no se cumple, como veremos en un momento. Así que de acuerdo a lo que vemos por esta relación, la primera órbita o nivel n igual a 1 o k, sustituyes aquí el número 1 por n, entonces es 2 por n, que es 1 al cuadrado. Entonces primero le vamos al cuadrado, 1 al cuadrado es 1 por 2, 2. Me da el número máximo de electrones en la primera órbita, que son 2. Puede haber 1 o máximo 2 electrones, no más de eso. Para la segunda órbita, entonces L, que es L, n vale 2. Al sustituir n igual a 2, 2 por 2 al cuadrado nos da 8 electrones, que es este número correspondiente que vemos en esta imagen de la izquierda. Para el nivel M,
n vale 3, que es la tercera órbita, entonces 2 por 3 al cuadrado es igual a 18 electrones. Observa cómo va correspondiendo. Y hasta la órbita 4, cuando n vale 4, o asignado con la letra n mayúscula, la relación es 2 por 4 al cuadrado, o sea, 32 electrones, que es lo que corresponde. Si yo quiero aplicar esa misma relación para la órbita 5, entonces tenemos que n vale 5 en la órbita O mayúscula, 2 por 5 al cuadrado es 50, pero resulta que los experimentos me dicen que en esta órbita de 5 no hay 50 electrones, sino solamente 32. Es decir, que se repiten con la cuarta. ¿Por qué no son 50 electrones? Esto se debe a que los electrones, primeramente, al ser muy numerosos ya aquí, recuerda que cargas del mismo signo se repelen. Entonces, tener 50 electrones en un mismo nivel u órbita ya sería inestable por ese lado. Y en segundo lugar, esta órbita ya está más alejada del núcleo, así que la fuerza de atracción que ejercen los protones aquí positivos del núcleo, al estar más lejos en la quinta órbita, esa fuerza eléctrica de atracción ya disminuye más. Y entonces no es estable que haya tantos electrones. Al pasar a la sexta órbita, serían 72, pero no, de hecho, en vez de aumentar, disminuye. De 32 a 18, observa que también se repite esto con el número de la tercera órbita. Esto es porque igual ya estamos más lejos del núcleo, así que la fuerza atractiva de los protones disminuye, de acuerdo a la ley de Coulomb de la electricidad. Y en la séptima órbita, en lugar de haber 98 electrones, que es lo que me daría esta relación, solamente hay 8 que coinciden con la segunda órbita por las mismas razones que les acabo de explicar. Con esto entonces concluimos el resumen de los modelos atómicos desde el modelo de Dalton hasta el modelo de Bohr, y para el siguiente video nos encargaremos de ver y analizar el modelo actual del átomo, el que sigue vigente hasta el día de hoy. Así que hasta entonces.